Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Mi nombre es Rosalba Alonso, soy mamá de Nico. Nico es un niño que tiene discapacidad múltiple. Tiene parálisis cerebral, que trae un retraso psicomotor, microcefalia, además tiene epilepsia. Sus sentidos van madurando conforme él ha ido creciendo, más las terapias, sí ha ido mejorando.
Cuando me enteré del diagnóstico de Nico, dije, ok, la terapia es importante, pero también estimularlo. A mí me gusta decir que es una combinación de muchas terapias. Nico ha llevado la terapia física y también ha llevado oromotora, pero también como esta parte de la música y de la natación. Para mí ha sido como la mezcla de esto. Siempre estar buscando cosas que él acepte y que le gusten. Al final del día es lo que le gusta y el chiste es que sea feliz y avance. La discapacidad múltiple es la presencia de dos o más discapacidades en la misma persona. Pueden ser de tipo intelectual, mental, motriz, auditiva o visual. Es muy frecuente que las personas con discapacidad múltiple tengan dificultades para moverse, comunicarse y realizar actividades cotidianas. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Y de eso se trata la vida. Hola mundo, todos podemos cambiar el mundo. Muy buenos días, bendiciones. Qué privilegio. Comunidad, padres, profesionales, familiares, seguidores de nuestra misión. Hoy, como todos los sábados, iniciamos este programa con alegría. Agradecido de Dios por esta mañana, que quizás en muchos lugares está calentito, en muchos lugares está menos 19, pero agradecida de Dios que estamos pues aquí compartiendo con todos ustedes, conectando precisamente ese puente, esa plataforma de concientizar al mundo, de que hay mejores oportunidades, de que podemos todos juntos crear empatía a favor de un mundo nuevo, un mundo mejor, donde la representación humana sea pues llevada seguida de la acción. Todos podemos accionar, todos podemos cambiar el mundo, todos podemos aportar ese granito de arena que hace falta para que nosotros podamos seguir brindando amor, empatía. Cada episodio precisamente es un abrazo que le damos a los familiares, a las personas con discapacidad, a los profesionales que están comprometidos también con su trabajo, con educar con conciencia, con educar con amor. Esos políticos que están ahí haciendo leyes a favor de las familias, de hacer pues ese ambiente mejor, porque no es fácil, lo sabemos. Caminamos todos los días en tus zapatos, pero todos juntos podemos seguir educando, amplificando precisamente cada discapacidad, amplificando cada proceso difícil que las familias tienen, pero tratar de incluir en todos los ámbitos necesarios a esas personas que muchas veces son silenciadas, marginadas, olvidadas, que son echadas a un lado, que se le da una inclusión momentánea y no una inclusión que pueda llevarse a lo largo del tiempo. Queremos que nuestros seres queridos estén pues integrados en el arte, la cultura,
cultura, en que ellos también pueden aportar a un mundo pues lleno de esa economía que hace falta, desde su emprendimiento, desde su capacidad, pero para eso necesitamos seguir educando, para eso debemos de seguir abogando por la igualdad, dignidad, la inclusión, la empatía, esa autonomía que es necesaria. Y precisamente siempre hablamos de la educación, porque es necesario educar a todos los miembros. Es importante trabajar en equipo, es necesario educar a aquellas personas que quizás no conocen qué es el proceso difícil de tener un hijo con discapacidad. Pero también bendiciones, porque si nos enfocamos en lo que tenemos, pues vamos a mirar la vida llena de bendiciones. Agradecer siempre a todas las plataformas, a todos los medios de comunicación que en estos momentos están conectados con nosotros, precisamente haciendo eco de la educación que llevamos aquí. YouTube, nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, Discapacidad TV en todo el mundo. Vaya y busque esa programación por excelencia, comprometido precisamente con romper con las barreras a favor de la discapacidad. Discapacidad TV, hola mundo, ese es su eslogan. Saludan a todo el mundo. La Mega 95.1 FM en todo el Valle del Merrimack, en todo Loren, en todo Boston. Estamos en vivo en estos momentos por más de 10 años en la Mega. Águila Radio Boston, la Radio Boston FM y Discapacidad TV al día en España. Gracias por ser parte de esas fronteras que derriba precisamente esas barreras con educación a través de estos medios de comunicación. Señor, iniciamos siempre con una cita y quise alinearla pues del tema que va a hablar hoy nuestro querido doctor Luis Gaviria. Y esta dice así: que el gozo de vivir no te lo quite la circunstancia que enfrenta. Y realmente muchas veces todos vamos a vivir momentos difíciles en nuestra vida, todos vamos a enfrentar situaciones difíciles. Pero lo importante es enfocarte en eso, en qué tiene al frente, qué está mirando. Si quizás tiene solamente una taza de café, pero no tiene con qué comer, enfócate en esa taza y vamos a ser agradecidos con eso que tenemos. Muchas veces perdemos el gozo de vivir por lo que ha de venir, no por lo que tenemos al frente. Y yo digo siempre que todo problema tiene solución, porque por eso se llama problema. Si nos enfocamos en las cosas importantes que debemos de enfocarnos, el gozo de vivir, ninguna circunstancia nos lo va a quitar. Señores, siempre agradecida de este amigo, de este colega, Jorge Friade, quien está desde Argentina, calientito. Y ahí no está él haciendo bullying porque estamos enfrentando una ola de frío aquí en Massachusetts. Y mañana pues se aproxima otra tormenta. Como dice un amigo mío, ¿dónde que vamos a meter tanta nieve? Porque ya la que tenemos está volviéndose un caos. Señores, con nosotros como cada sábado, Jorge Friade, con el tema precisamente, ¿víctima o protagonista? Adelante, Jorge. Qué alegría saludarte, querida Raquel, desde Montevideo, Uruguay hoy. Saludando a toda la audiencia, siendo parte de esta familia de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Qué privilegio enorme ser parte de algo tan especial, de algo que nos ayuda a todos a vivir mejor. Es lo que todos queremos. Por eso te invito a reflexionar, te invito a pensar sobre este gran tema que nos acaba de decir Raquel. Tú puedes vivir tu vida de dos maneras: tomando decisiones y eligiendo por ti mismo, o dejándote llevar por los demás. Tú puedes vivir una vida asignada por tus compromisos y tus convicciones, o por tus circunstancias, como decía Raquel. Tú puedes vivir en el compromiso y en la responsabilidad, o puedes vivir en la queja y en la excusa constante, continua. En definitiva, tú puedes ser de tu generación y de tu vida protagonista o espectador. Tú puedes ser en tu vida un vencedor o una víctima. Tú puedes ser en tu vida victorioso o víctima. ¿Cuántas veces nos autolimitamos y nos victimizamos? Nos autosaboteamos, nos autoboicoteamos, nos autotraicionamos. Einstein decía: la mayoría de la gente ve lo que es,
y nunca ve lo que puede llegar a ser. Hay una brecha en lo que llamamos el aprendizaje entre una situación actual, como le llamamos, lo que vives hoy, que es insatisfactoria, que no te satisface, que no te gusta, y ese resultado extraordinario, ese logro que está más allá de lo que puedes llegar a ver hoy, pero que depende, como decíamos recién, de tus decisiones y elecciones, de las que tomas hoy. Lo decimos siempre, el 2026, este año que ha comenzado, es el resultado de las decisiones y elecciones que tomaste en el 2025 fundamentalmente y en los años anteriores. Nada de lo que vives es por casualidad. Por eso, este es el momento de pensar quién quieres ser, quién quieres llegar a ser en tu vida. ¿Quieres seguir siendo un espectador viendo tu vida desde la tribuna, siendo una víctima de las circunstancias? ¿O quieres llegar a ser protagonista de tu historia de vida? Comienza a ser esa persona que Dios soñó, esa persona que quiere que llegues a ser. Dios está de tu lado, Dios quiere que llegues a ser esa persona llena de talentos, de dones, de capacidades, que están combinados en ti de una forma única, porque eres único, original, irrepetible, inclonable, como me gusta decir. Por eso te invito a ser protagonista de tu vida, no una víctima. Y sabes una cosa, solo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento, tu avance, y ese eres tú mismo. Como dice Jesús en Juan 10:10, el ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Te invito a ser hoy esa persona llena de vida, con una vida plena, abundante y llena de sentido. Una vida que vale la pena vivir cada día. Excelente, qué bendición. Wow, abrace esa palabra de aliento y llévela consigo todo el año, no solamente un fin de semana, porque precisamente la vida nos va a dar golpe, pero ¿qué usted va a elegir? ¿Vamos a ser los protagonistas de este proceso o vamos a ser la víctima? Jorge, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Gracias por esta palabra muy poderosa. Gracias a ti por tu generosidad. Pueden googlear mi nombre, Jorge Friade. Me van a encontrar en Facebook, en Instagram, en X o a través de YouTube también. Y pueden escribirme directamente a mi mail personal, jorgefriade@gmail.com, o a mi WhatsApp más 598-94-760042. Excelente, muchísimas gracias. Bendiciones. Señores, nuestra cartelera hoy promete. Con nosotros está ya ahí sentadito desde temprano el doctor y neurocoach Luis Gaviria con el tema precisamente que estamos enlazando esta mañana, el gozo de vivir. Con nosotros también estarás haciéndonos el honor, como cada sábado, el doctor general, mi neurocoach, con el tema cirrosis, nuestro amigo Eduardo Cubero, y muchas informaciones valiosas. Así que no se muevan de ahí, busque solamente el cafecito, la leche caliente, el té, lo que sea que usted se beba esta mañana, para que juntos podamos seguir construyendo un mundo mejor. Pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza.
Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y en esta oportunidad pues tenemos la noticia que cambian el mundo. Salud inclusiva como prioridad global, señores. Es que el frío me está como enredando la lengua. Aquí no está fácil. Un informe de Breaking Barrier destaca que los sistemas de salud deben urgentemente volverse más inclusivos para pacientes con discapacidad, llamando a eliminar barreras y discriminación en atención médica en todo el mundo. Festival internacional que promueve inclusión infantil, el CIPSE 2026 en Nueva de India, impulsa el papel de cine como motor de accesibilidad e inclusión para niños y jóvenes, con énfasis en la inclusión que sea vista como derecho fundamental. En los deportes paralímpicos globales, serie histórica de T201 en India venció a Inglaterra en la serie internacional mixta de T20 discapacidad, un hecho destacado en el deporte adaptado y un paso a la visibilidad en atleta global. Debate sobre apoyo económico en Europa. En Irlanda, el gobierno rechazó un pago de emergencia para personas que ha provocado mucha crítica en su defensa de derechos que consideran la decisión que no es justa. Señores, estas fueron las noticias que cambian el mundo a favor de la discapacidad. Y así está con nosotros. Para mí un honor siempre tenerlo aquí, es un privilegio, mi profesor de neurocoach de ese instituto de NCI que ha preparado tantas personas, que precisamente Jorge también se graduó allá, nuestro querido doctor también más adelante, Eduardo Cubero también se graduó allá, y qué felicidad tenerlo a nuestro doctor Luis Gaviria, fundador de NCI. Hoy precisamente para hablar de un tema que todos debemos de saberlo, gozo de vivir. Muy buenos días, bendiciones y bienvenido a su programa, querido doctor. Muchas gracias, Raquelita, por esta invitación tan linda. Lo primero que entro y el gozo de vivir. Te encuentro a ti en pantalla, luego está Jonathan, luego saludo a Claudio y de repente aparecen mis compañeros Jorge Friade y Eduardo Cubero, colegas también neurocoaches, y me diste una alegría tremenda con esta invitación. Raquelita y a quienes nos hacen el honor de vernos, toda la vida ha habido dificultades para que nosotros nos sintamos a gusto. Hay demasiados desafíos, demasiadas cosas sucediendo. Cuando no sucede una, sucede otra. Porque tenemos como esta sensación de que nosotros en realidad, como decía alguien, no, yo no vine sino a ser feliz. Yo no vine sino a ser feliz. Y yo les digo, llegaste al planeta equivocado, querido. Porque aquí no vinimos a ser felices, esa no es la esencia. Vinimos a aprender a sobreponernos a dificultades, porque este es como un sitio de entrenamiento para el ser humano, para su carácter, para el alma, para su espíritu. Y bueno, y si nos vamos a poner a fortalecernos, vamos a estar como el atleta, como el deportista, mi querida Raquelita, que se va a raspar de cuando en cuando las rodillas, que va a quedar sin aire, que si es en un juego de voleibol va a recibir de cuando en cuando un
un balonazo en el rostro y entonces la persona dice, no, yo vine sino a ser feliz, abandono el partido. No, esas no son las reglas. La idea es cómo vivimos nuestra realidad. Porque el balonazo a veces es que tenía planeado algo y de pronto llega una influenza y queda, ¿cómo está? No, estoy muy bien. Entonces el gozo de vivir se te quitó porque el balonazo fue que un hijo nace con discapacidad. Que el balonazo es que la pareja dice, estoy cansado. Pero no, pues descansa. No, estoy cansado de nuestra relación. O como le pasó recién a una de nuestras colegas que en su trabajo de 15 años alguien cambiaron y esa persona que llega no le cae bien, nuestra compañera. Y le hace la guerra y después de 15 años la quiere botar de su empleo, quitándole el seguro de todos los miembros de su familia. Además, ¡wow! Y entonces, ¿cómo gozamos para estar en medio de eso? Sí, Raquelita, es que la vida es la vida. La vida sucede. La vida no es mala, no es buena, es sencillamente como un partido que necesitamos, en mi caso lo vivo de la mano de Dios. Es decir, yo sé que estoy pasando pruebas, malos momentos, buenos momentos, pero es cómo voy a hacer en mi corazón para tener instantes de paz que le voy a robar a los momentos en que todo se ofrece para que yo me sienta fatal. Y no me voy a sentir fatal, voy a recibir el balonazo, pero voy a ver qué hago con ello. Y justo de eso se trata, mi querida Raquel. Hay varias cosas a tener en cuenta. Y a ti que nos escuchas, a ver, tú y yo, y escúchame, esto puede sonar raro, aprendimos a estar pesimistas. Es normal que los seres humanos tengan una tendencia a ser pesimistas en lo básico. Es decir, hombre, soy pesimista porque hazme el favor, agarra tu chompa, tu chaqueta porque va a hacer frío. No, mamá, pero va a caer la temperatura. Y entonces no es que mamá sea pesimista, sino que está previendo que algo pueda suceder. Entonces ese sesgo negativo, esa tendencia a tener la percepción de que algo malo va a suceder, pues nos mantiene vivos. Porque ese es nuestro instinto de conservación. Si llegáramos siempre optimistas en todo sentido, saldríamos a manejar en nuestro carro, en el coche, lo que lo llames tú, sin chequear si el tanque de gasolina está suficientemente lleno, si la rueda de repuesto está puesta bien, si llevas o no el cable de carga para tu móvil, para tu celular. ¿Por qué? Porque es que nada va a pasar. No, es que esa negatividad, pero bien manejada, es esencial para prever posibles momentos de dificultad en la vida y sortearlos, porque aprendemos a planear. Y eso está bien. Pero mucha negatividad. Ahí vas a salir, te vas a caer y te vas a romper la cadera, ya te lo dije. No, pero es que yo... No. Ay, ya me quedé yo aquí preocupado porque, por Dios, porque es que tú eres de una... Parece que aquí lo que tuvieras era granito. Cuando ya la cosa se mete en ese punto, nosotros fuimos aprendiendo a estar tristes. Fuimos aprendiendo a sentirnos víctimas y no vencedores, como decía Jorge Friade. Aprendimos a que la vida es amarga y entonces así la tomamos, y nuestros circuitos cerebrales, es decir, nuestro cerebro fue aprendiendo, en lugar de fortalecer la capacidad grande de ser fuertes, positivos y sobreponernos a las cosas, fuimos aprendiendo a que lo que fortalecimos en nuestro cerebro es la tendencia a estar tristes, a estar, resignados. ¿Cómo estás? Resignado, ya sé que las cosas son así, pero... Y vemos a las personas en una actitud de que están como vencidos. ¿Y qué pasó? Es que tienen circuitos cerebrales muy fortalecidos. Pero espérate, no nos quedemos en los tecnicismos ni de circuitos ni de redes neurales. Aprendiste
a estar triste. Aprendiste por los golpes de la vida y se justifica. Claro, perfectamente. La pregunta es, ¿se justifica que sigas estando triste sabiendo que todos tenemos problemas y vemos personas que son capaces de sonreír? ¿Cómo la vamos a jugar? Porque hay personas que en la vida, vuelvo al juego de voleibol, hay personas que dicen estoy harto en este deporte o estoy harta. Mamá, llega la chica o el niño, estaba jugando basquetbol. Mamá, esto es injusto. Un chico me arrebató el balón. Ya yo iba a hacer el dunk, ya iba a encestar y me lo arrebató. Y además me dijo, eres torpe. Y eso me está rompiendo el alma. Oh, entonces no todos han sido dulces contigo. ¿Y quién te dijo que eso era personal contra ti? Él está intentando, aún de maneras feas, inadecuadas, ganarte. Y mira que te está ganando primero mentalmente. No es solo que te arrebató el balón, sino que te arrebató el gozo de jugar el partido por algo que te dijo. Cuando alguien te dice algo malo, esa persona no está diciendo quién eres tú. Quien te maltrata está mostrando quién es esa persona. Pero entonces ahí es donde tú y yo necesitamos tomar nota de qué hacer. Primer elemento, un pequeño secreto que es potente. Cada mañana abres los ojos, cada uno tiene su ritual. Antes de agarrar el teléfono, a ver quién me escribió, qué apareció en Instagram, a ver quién está en WhatsApp. No, espérate, deja el teléfono a un lado y tomemos 3 respiraciones profundas. Digo 1, 2, 3, yo digo 3 pues porque el 3 es llamativo. Entonces tomas 3 respiraciones profundas y quédate con la sensación física agradable, porque es importante sentir el cuerpo, el calor de las sábanas, de tu cobija, de tu manta, la suavidad de la almohada. Y dices gracias, porque una de las claves para mantener el gozo de vivir, a pesar de que la vida sea en momentos un caos, es: sé que estoy en medio del partido de la vida, sé que hay codazos, me van a arrebatar el balón, me voy a caer y me voy a raspar la rodilla, alguien me va a gritar, alguien que me ve intentándolo me va a gritar desde las graderías: eres un lento, por acabarme. Pues nadie me va a acabar porque yo no me voy a acabar. Entonces comenzamos con gratitud. Gratitud. Yo tengo una práctica diaria y es que cuando me despierto hago las 3 respiraciones y lo primero que digo es: gracias, Dios mío, estoy vivo. Mi esposa está viva. Wow. Me bajo de la cama, me pongo de rodillas, me recuesto sobre la cama, sobre el mattress y le digo al Señor: gracias, gracias, gracias. Ya me levanto, me lavo los dientes, me cepillo los dientes y arranco mi día. Y cada cosa, son cosas que he venido construyendo porque yo comenzaba el día en una nostalgia automática. Es que uno dice, lo que pasa es que ustedes, no, ¿qué vas a creer? Yo tuve épocas de gran depresión en mi vida. Yo fui una persona, no querías vivir aquí dentro. No querías vivir aquí dentro, sino si estás viendo, mira, hace muchos años mi vida por dentro era como esto. Observa, esta era mi vida. Tal vez mi cama no estaba así, pero como si mi cerebro estuviera así. Eso no es ningún ambiente de triunfo. Tú y yo estamos habitando nuestros pensamientos, habitando nuestro cerebro, habitando la vida. Y o estamos reaccionando o estamos respondiendo. Y una cosa es reaccionar. Profesor, me está preguntando que cómo iniciamos
a empezar a ver o a enfocarnos en ese gozo de vida. Y cómo, por otra parte, nos damos cuenta cuando una persona está perdiendo el gozo de vida. Wow. Lo primero es siempre, de esto va a salir algo bueno. ¿Cómo puede salir algo bueno cuando te das cuenta que tu hijito se volvió autista, pero severo? ¿Pero qué hay de bueno, por Dios? Que el chico no se siente bien. Mira, de cada cosa viene una bendición. Y si nuestra mente se centra solamente en lo doloroso, es como si se nos arrebatara todo. En todas las familias que conozco y en mi familia tenemos niños con discapacidad. No me refiero a los míos, pero sí a mi alrededor, en mis sobrinas, en fin, niños con discapacidad. Unos grandes amigos estaban esperando un bebé y nació Constanza en un síndrome de Down que tú no te imaginas. Entonces vamos a buscar qué hay de bueno en esto, pero no con rabia. ¿Yo qué le veo de bueno? Con calma, con serenidad. Constanza es la persona más dulce y tierna que da alegría a ese hogar. Oh, sí. Miguelito, mi sobrino, un niño autista, ahora a los 7 años aprendió a pasar de decir mamá a decir 2 o 3 cositas. Esas son alegrías que nos arrancan lágrimas. Entonces, así es como se da. ¿Cómo notamos que una persona o que nosotros, primero arranquemos hacia afuera, que es más fácil? ¿Cómo veo yo, Raquelita, que alguien está perdiendo el gozo de vivir? Lo primero es que ves silencio. Silencio, lentitud a veces. Estos son algunos signos, no tienen que estar todos. La persona está cabizbaja, está como con mucha pensadera. Haces cualquier comentario gracioso y la persona no manifiesta una sonrisa. Esa persona está teniendo una batalla interior. Y cuando uno está en esa batalla interior, no necesita... No tiene que creer que es que ya está deprimido severamente. No, en ese instante está deprimido, o en esos días, o esa semana. Pero si eso continúa, hay un problema. ¿Cuándo noto yo que yo estoy perdiendo el gozo de vivir? Cuando estoy irritable. Cuando cualquier cosa pequeña me incomoda. Estaba caminando y se me cayó esta servilleta. Y ya reacciono porque me está robando el gozo de vivir. Porque puse un videíto en Instagram y entonces me lo vieron 11 personas y yo esperaba 150 o 1500. Y además una persona me dijo, este no está tan bueno como el anterior. Y no pienso que me dijo que el anterior estaba muy bueno, sino que este no está lo suficientemente bueno. Que no está lo suficientemente bueno. Cuando tú y yo nos empezamos a quedar en lo que nos dijeron, en lo que no nos dijeron, pero pasé enfrente suyo y no me saludó. Yo con lo que me quise poner, escogí mi mejor y hola, ¿cómo estás? Uy, ese gorro se te ve muy, no sé. Hubieras salido aquí de saco, de corbata, por Dios, que es una reunión de altura. Entonces me voy poniendo chiquito, me voy poniendo pequeñito. No. Atención, cuando tú y yo nos pillamos a nosotros mismos irritables, que no le vemos brillo a las cosas, estamos perdiendo el gozo de vivir. Y aquí viene la respuesta. ¿Dónde estamos tú y yo poniendo nuestra atención? ¿Cómo así? Es que los sentimientos, escúchame bien, los sentimientos persiguen el pensamiento. Entonces, si yo enfoco mi pensamiento como un telescopio y solo miro, o como un microscopio, me dijo que no se me ve bien el gorro, pero ¿cómo se atreve? La atención ahí ya te robó el gozo de vivir.
voy a poner mi atención en otro lado. Es cuestión de atención. Voy a empezar a poner atención en las cosas que son importantes para mí. ¿Qué es? Dale, me gustó mucho lo que compartiste el otro día en la reunión. Dale, querida, saludos a tus chicos y a Jonathan. Chao, chao. Fueron 30 segunditos de conectar, a compartir algo lindo. La conexión humana nos da fuerza. Y hay una cosa muy importante. Si tú eres persona de oración, recuerda esta cita y te la dejo como tarea. Marcos 11:24. Búscala. Entonces tú, en lugar de decir, ¿cuándo será que se resuelve esto? Ay, Dios mío, toda la plata que tengo en tarjetas de crédito, es que, por Dios, y yo no he podido conseguir un nuevo trabajo. ¿Yo qué voy a hacer? Ese no es el pensamiento. En Marcos 11:24, aplicado a la vida, como todo lo que es el mensaje bíblico, nos recuerda que hay que dar gracias ya, creer. Entonces, yo sé que tengo cantidades de, vamos a imaginar que estos fueran cuentas. Second notice, final notice. Mis tarjetas están pagadas. Entonces tú dirás, pero entonces la Biblia dice que tú tienes que tener pensamiento mágico. No, nene, no. Lo que te está diciendo es que aprendamos a creer, porque yo sé que eso va a tomar un tiempo, pero doy como pagadas mis tarjetas de crédito. Ya está mejorado todo esto. Así que esos son los secreticos, mi querida Raquel. Más bien es ponernos excelente para vivir esa vida precisamente con gozo, saber que vamos a enfrentar procesos, pero ver la vida con gratitud. Doctor Gaviria, ¿cómo podemos encontrarle en las redes sociales? Gracias por esta enseñanza tan importante. Siempre nos quedamos con querer escuchar más, pero usted sabe cómo el tiempo aquí en los medios de comunicación. ¿Cómo podemos encontrar a NCI? Si hay alguien que se quiere graduar también de neurociencia, ¿cómo también podemos encontrarlo en las redes sociales? Muchas gracias, Raquelita, por todo esto, por esta invitación. Me encuentran como Luis Gaviria, con V, Gaviria, con R, no con D. Luis Gaviria. Y me van a encontrar en YouTube, en Instagram estoy como DR Luis Gaviria. DR Luis Gaviria. Y el instituto, siempre estamos abiertos a formar personas en eso que tú aprendiste, que hemos estado aprendiendo juntos, porque es que se trata sencillamente de eso, de buscarnos. Si alguien me quiere escribir directamente, pues puede ser luisgaviria@neurocoaching.us, neurocoaching.us. Y Raquelita, muchas gracias a ti por esta invitación tan bonita, y a mis compañeros Jorge Cubero, José Eduardo Cubero y Jorge Friade. Un abrazo grande, grande, grande. Gracias a usted y felicidades nuevamente también a su esposa que cumplió años. Gracias por ser parte de nuestra familia, de nuestra vida. Muchísimas gracias, doctor. Señores, vamos rapidito a una pausa comercial y ya está ahí el doctor, quien hoy va a hablar de la cirrosis. Vamos a ver qué es eso y cómo nosotros podemos educarnos más para cuidar nuestro cuerpo. Pausa comercial y retornamos. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Flies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn,
Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y me place tener en este momento a nuestro doctor Eduardo Cubero, quien hoy va a hablar de la cirrosis. Muy buenos días, bienvenido a su programa. Muy buenos días, Raquel, un placer estar con ustedes una vez más, hablando de medicina, pero sobre todo hablando de salud. Encantado de compartir micrófonos con nuestro maestro Luis Gaviria, con nuestro compañero Jorge Friade y por supuesto contigo, Raquelita. Hoy vamos a hablar acerca de la cirrosis, principalmente cirrosis hepática. Primero que nada tenemos que mencionar que el hígado es como el laboratorio de nuestro cuerpo. Se encarga de muchísimas funciones, tiene parte en la digestión, tiene parte en la transformación de sustancias en sustancias beneficiosas, es como un filtro para todo nuestro cuerpo. Además de que el hígado es tan noble que tiene la capacidad de regenerarse si le damos la oportunidad. Ahora bien, ¿qué es la cirrosis? La cirrosis es la formación de cicatrices, por decirlo de alguna manera, dentro del hígado, con la destrucción de lo que es la parte estructural del hígado como tal, provocando que empiece a no funcionar de la mejor manera y también endureciéndose, impidiendo que el flujo sanguíneo pase a través de una vena que se llama la vena porta, que recoge la sangre de toda nuestra parte inferior, pasa por el hígado para nuestro corazón. Y ahora vamos a ver por qué es importante esa parte. Pero aquí lo interesante es ¿qué produce cirrosis en nuestro cuerpo? Tradicionalmente hemos dicho que el alcohol, y es cierto, el exceso de alcohol puede ir destruyendo poco a poco nuestro cuerpo, nuestro hígado, y lo va convirtiendo, por decirlo de alguna manera, en una roca infuncional o disfuncional. Pero no es lo único. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado con respecto a lo que estamos pensando en este momento. También hay alimentos que pueden destruir nuestro hígado. Alimentos como las harinas procesadas, alimentos procesados, las grasas trans de las comidas rápidas, algunas sustancias, el alcohol, como dijimos antes, también los medicamentos que utilizamos. El exceso de antiinflamatorios como ibuprofeno, de tanto uso, incluso la acetaminofén, la noble y hermosa acetaminofén que ayuda tanto para el dolor, cuando se usa en forma excesiva puede lastimar el hígado y producir cirrosis. Pero también hay cosas y hábitos que tenemos que modificar en nuestra vida. Ya hablamos de las comidas rápidas, pero el sedentarismo también produce que nuestro hígado empiece a fallar. También produce que empecemos a aumentar de peso, y el exceso de grasa en nuestro cuerpo también produce exceso de grasa en nuestro hígado que altera nuestra función y lo va endureciendo. El no dormir lo suficiente también deteriora nuestro hígado.
vean que son cosas que podemos modificar y son cosas que podemos trabajar para tratar de que nuestro hígado subsista. Precisamente ayer andaba en una cita en la cual me hicieron una elastigrafía, que es un ultrasonido especial para ver cómo funciona el hígado. Gracias a Dios salió de lo más bien con esto. Pero entonces ahí entendemos la importancia de dietas sanas, de ejercicio y de dormir bien. Ahora bien, ¿por qué dormir bien es importante para que el hígado se regenere? Porque cuando estamos con nuestro hígado, cuando estamos en estrés, cuando estamos en procesos de que no dormimos bien por estar ocupados o preocupados en otras cosas, lo que nos sucede es que nuestro sistema simpático nos domina y nuestro sistema parasimpático no tiene la opción de regenerar ese hígado y todo nuestro organismo. Estamos hablando precisamente del hígado. Entonces tenemos que darle tiempo a nuestro cuerpo de que nuestro cuerpo regenere. Nuestro cuerpo es hermoso y es muy potente para poder regenerar, incluso restablecer muchas estructuras que en el pasado se han dañado. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros el ser conscientes y regular nuestros hábitos. Doctor, vemos también la hepatitis A, la hepatitis B, D y la C también influyen mucho con la cirrosis. A eso íbamos en este momento. Exactamente, esa parte es importante, Raquelita. Bueno, ya hablamos acerca de algunas de las causas, pero sobre todo hepatitis B y C son predisponentes a cirrosis. Existe una cirrosis que se llama autoinmune, o sea que nuestro cuerpo reacciona contra nuestro hígado y lo puede ir alterando. Pero incluso esas son manejables. ¿Cuáles son los signos que vamos a tener ante una cirrosis y que debemos de ponerle atención? Lo que se llama ascitis, o sea, la recolección de agua en nuestro estómago. Eso que el estómago se infla y lo que está es lleno de agua. Como la vena porta, el hígado está tan duro, la circulación tiene que buscar otro camino y se va a través del esófago y hace lo que se llaman varices esofágicas, que dilatan las venas que están dentro del esófago y que es muy peligroso que se revienten y produzcan sangrados. Entendamos que la cirrosis es la tercera causa de muerte a nivel mundial en personas de 45 a 65 años. Por eso es importante detectarla a tiempo. ¿Y cuál es uno de los factores más, tal vez, trágicos de la cirrosis? Como les dije antes, el hígado es un laboratorio. Y como laboratorio, tiene la potestad de construir y de producir sustancias beneficiosas. ¿Qué sucede cuando no funciona? Esas sustancias se convierten en sustancias tóxicas que llegan a nuestro cerebro y nos producen una encefalitis hepática. Es decir, nos produce problemas de demencia, produce problemas de trastornos cognitivos a nivel de nuestro cerebro. ¿Cuál sería el tratamiento, doctor? ¿Cuál sería el tratamiento para esta condición? Miren, principalmente, no consumo. Si es que se llega a tiempo. Si es a principio que logramos diagnosticarlo, porque hay la cirrosis puede empezar a temprana edad y asintomática. Pero si logramos diagnosticarlo a través de ultrasonido, a través de exámenes de función hepática, vamos a poder, cambiando estilos de vida, por favor, regular el alcohol, si es posible, en lo mínimo, para que esto no te vaya a afectar. Mucho cuidado con las comidas rápidas, mucho cuidado con las harinas procesadas, hacer ejercicio, dormir bien, mantener una vida sana, es importantísimo. Ahora bien, si hay otros tratamientos, hay tratamientos con supresores para lo que es la hepatitis autoinmune, hay otros tratamientos, incluso se puede llegar hasta la parte de reemplazo, reemplazo de hígado, o cortar una parte del hígado
la parte más dañada para permitir que el hígado se regenere. Pero al final de cuentas, la regeneración no va a depender tanto de los tratamientos que hagamos, sino de cómo nosotros nos cuidemos para poder seguir adelante. Mucho cuidado con nuestros hábitos de vida. La salud depende más de nosotros que de lo externo. Y así nos hizo nuestro querido amigo Luis ahora. Es decir, empezar a creer en nosotros y cuidarnos a nosotros, de nuestra autoestima y de nuestro autovalor. Vean que generalmente la vida te lleva a que al final de cuentas el único responsable de cómo quieres terminar tu vida somos nosotros. Y eso es importante que lo tengamos presente. Y muchas veces creemos, doctor, que porque no sabemos, por ejemplo, de esta condición, de esta enfermedad, muchas veces no nos educamos. Al no saber, pues no nos educamos. Y mire como uno de los puntos principales, usted acaba de mencionar, el alcohol. El alcohol es uno de los factores importantes que puede llevarla a usted precisamente a que tenga hasta un trasplante de hígado, porque ha dejado que esto llegue a tan largo que es posible que haya que remover su hígado y también tener incluso hasta relaciones sexuales sin protección, poderse contagiar de la hepatitis la B y la D o la C, precisamente de tener una relación y cómo eso también puede causar una cirrosis. Mire, Raquelita, como te digo, son hábitos adecuados de vida. Sí, realmente el contacto con personas contagiadas con hepatitis C y B no solo te lleva a cirrosis, te puede llevar a cáncer de hígado. El hecho de que tengamos hígado graso, es decir, esa cantidad de grasa en nuestro hígado que lo presiona, te puede llevar a una cirrosis, incluso a cáncer de hígado. El hecho de vivir al límite, creyendo que puedo tomar todo el licor que quiero y que no me va a afectar, te puede llevar a una cirrosis. Pues son factores y, como te digo, son hábitos de vida. No es que dejes de tomar, si fuese posible sería lo mejor, pero por lo menos tomar moderadamente. No es que no uses medicamentos para el dolor, pero usarlos conscientemente. Vieras que he tenido pacientes con cirrosis que nunca tomaron licor, pero sí tuvieron una vida llena de comidas rápidas, llenas de malos hábitos alimenticios, llenas de estrés, de preocupaciones, y eso provocó que la cirrosis se formara. Entonces, es cierto, el alcohol es tal vez una de las principales causas de cirrosis, pero no la única. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y estar alerta a los síntomas. Si esa persona se pone amarilla, vieran que, bueno, y esa noticia le va a caer muy bien a Luis, porque el café es un factor protector de la cirrosis. Oh, wow. Oh, wow. Doctor, si yo voy mañana, que precisamente, bueno, el 3 me toca a mí, físico, ¿cómo le digo yo al doctor que me haga precisamente una prueba para yo determinar si por esos lados todo está bien en mi organismo? Lo principal es la parte clínica. Ver que no tengas absolutamente nada, se te va a palpar el hígado. Si es muy palpable o se siente muy endurecido o hay dolor, pues muy probablemente vamos a tener que empezar a investigarlo. En exámenes de sangre, la función hepática aparece generalmente algún trastorno, entonces uno puede ver si hay alguna inflamación en cuanto a las transaminasas, o podemos ver si hay algún mal funcionamiento del hígado a través de lo que son las bilirrubinas, pero son conceptos técnicos que nosotros valoramos dentro de todo eso. Generalmente en una evaluación anual se hace eso. Ya si no tiene una sospecha, se hace un ultrasonido de hígado para poder determinar si hay algún mal funcionamiento en ese sector. Excelente, doctor. Sus recomendaciones finales y cómo podemos nosotros seguirlo en su programa maravilloso que tiene también y en las redes sociales. Bueno, lo importante y el mensaje que quiero darles a todos: la salud no depende del médico que te trata,
depende de nosotros mismos y de cómo aprendamos y cómo nos eduquemos para tener un estilo de vida saludable. En cuanto a mis redes sociales, pueden encontrarme en Eduardo Cubero, Coaching y Liderazgo, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, y también nuestro programa Cambio Positivo, que lo transmitimos los sábados a las 5 horas de Costa Rica, sería hora de Boston, 6 de la tarde, si no me equivoco. Hoy precisamente vamos a hablar sobre el poder sanador de la sonrisa. Así que los espero con este programa, que sé que les va a ayudar muchísimo. A lo que hablaba Luis, olvidarnos un poco de esa sensación de limitaciones en nuestra vida. Excelente, ese programa no me lo pierdo, siempre trato de darle apoyo porque son temas también que nos transforman y nos ayudan precisamente a ver la vida con un gozo. Doctor, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros y que tenga un feliz resto del día. Muchas gracias, Raquel. Señores, a todos ustedes, vamos rapidito a hablar de la persona que cambia el mundo. Y aquí tenemos hoy a Michael Phelps. Michael Phelps pues ha ganado más de 22 medallas olímpicas, 6 de oro, 2 de bronce. En los Juegos de Atenas también pues ha hecho pues maravilloso con esto de la natación, pero su vida no fue fácil. Él también, al ser diagnosticado con TDAH, fue un joven que también pasó mucho. Incluso él estuvo a sus 19 años, estuvo preso por una mala elección que hizo, pero también por conducir borracho, lo que también lo pusieron pues a hacer trabajos voluntarios en su ciudad, y lo pusieron también a hablar en público de cómo no manejar borracho. Esto le despertó la vida. Sus padres también, es de padre divorciado, y esto marcó un antes y un después cuando él se enfocó en la natación. A pesar que tiene ADHD, TDAH, Michael Phelps es uno de los ganadores que ha batido récord en los campeonatos de natación a nivel mundial. Así que, señores, sí se puede, aún con una condición o una discapacidad se puede cambiar el mundo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Yo hoy pues tengo dos juegos dobles. Mi hijo en estos momentos está jugando, voy para allá huyendo, y también ahorita a las 11 tiene otro juego. Pues yo me convierto de presentador y productora. Ahora me pongo mi gorro de mamá basquetbolista para ir a hacerle share a mi hijo, que realmente eso también me llena de mucha emoción, estar presente en los juegos de nuestros hijos. A todos ustedes pueden hacer lo mismo, cambiando el mundo desde su hogar. Los invito a que pasen en tiempo de calidad y apoyando a todos sus seres queridos. Bendiciones, hasta el próximo sábado. Nos vemos, porque juntos podemos seguir cambiando el mundo. Bye bye, mi gente. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo.
Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.